damos la más cordial bienvenida para que usted en este instante nos haga la presentación de este resultado de investigación. Bienvenido. Buenas tardes, Juliana, y buenas tardes a todos los asistentes a este evento. Primero, pues agradecerles a todos su participación en el evento y esperar que sea de interés el tema que vamos a abordar el día de hoy. Esta investigación surge de una propuesta de investigación que realizó la Corporación Universitaria Minuto de Dios a la convocatoria de jóvenes investigadores de Colciencias y en la cual se nos, digamos, dio unos recursos para realizar una investigación en el tema de duelo y sentimientos morales en víctimas del conflicto armado aquí en el municipio de Medellín. La encargada, la joven investigadora, como ya lo dijo Juliana, es la psicóloga Alice Dayana Bedoya Olaya, egresada de Uniminuto Sede Bello, y quien en este momento pues, está desarrollando lo que es el papel de joven investigadora. Yo soy profesor del programa de trabajo social, Jaime Eduardo Restrepo Pineda, y soy el asesor o el tutor dentro de esta investigación. También agradecer a las personas que hicieron posible esta investigación, a las personas que nos dieron su tiempo y permitieron que les hiciéramos las entrevistas, a todas aquellas personas que son víctimas del conflicto armado y que compartieron sus experiencias con nosotros para poder llegar a esas conclusiones que el día de hoy les vamos a compartir. Sin más, pues los dejo en la compañía de Alice para que nos cuente las conclusiones, para que miremos cómo fue el proceso investigativo y para que ustedes también puedan conocer un poco más y finalmente tengamos un espacio para las preguntas y para que podamos hablar más ampliamente de esto. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Un cordial saludo para todos. Como lo indicaba Juliana y Eduardo, mi nombre es Alice Dayana Bedoya, soy egresada del programa de psicología y se me presentó la oportunidad ya hace un buen tiempo de participar en una investigación como joven investigadora. De hecho, creo que es pertinente hacer un paréntesis en este webinar y es justamente contarles especialmente a los estudiantes que desde Colciencia se da una oportunidad a aquellos investigadores jóvenes que están a punto de graduarse o ya son egresados de participar de iniciativas investigativas y seguirse formando en investigación. Entonces es una oportunidad muy valiosa para seguir creciendo como investigadores y también como profesionales. Y en esta ocasión, digamos que en la sede de Antioquia Chocó es primera vez que hay un joven investigador, entonces es primera vez que se hace y la idea es que a partir de lo que yo he logrado realizar se pueda abrir el camino a futuros estudiantes o egresados que les interese la investigación. La idea es entonces en este espacio contarles cómo ha sido el proceso investigativo que hemos llevado a cabo y lo he realizado en tutoría con el docente Jair Eduardo Restrepo, docente investigador del programa de trabajo social, y quisiera también agradecerle a él por todo el acompañamiento en este tiempo en la investigación y a Juliana por la gestión realizada para el webinar y a todos ustedes por estar presentes en este espacio. La idea entonces es que dividamos este encuentro en dos momentos. En el primer momento yo voy a presentarles la investigación, los resultados de la investigación, aproximadamente en un lapso de tiempo de 45 minutos y ya finalmente se va a dar un espacio de 15 minutos aproximadamente para emitir preguntas o aportes con relación a lo que ustedes van a lograr conocer a través de esta presentación de resultados del estudio. Entonces, para efectos de no presentar dificultades con la red, voy a desactivar la cámara y voy a compartirles pantalla y de esta manera vamos a comenzar entonces a presentar los resultados de la investigación. Bien, el título de la investigación es Duelo y sentimientos morales en procesos de reconciliación, análisis de caso de un grupo de sobrevivientes del conflicto armado de la ciudad de Medellín. Esta investigación se planteó como problema
Primero, partir de la realidad en torno a las víctimas, los efectos o las secuelas que deja el conflicto, dentro de ellos afectaciones en su salud física y mental. También, asimismo, daños morales ocasionados por el conflicto armado. Y la exploración del duelo como experiencia subjetiva de la víctima, que permite conocer mucho más los efectos, las experiencias ya más singulares o particulares de la víctima y el lugar de los sentimientos morales en procesos de perdón y reconciliación, por lo que se ha estado nombrando desde hace un buen tiempo de la justicia transicional y todo lo que hay a través de ello con relación a los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Esta investigación se planteó como pregunta: ¿cómo es el proceso de duelo y experiencia de sentimientos morales en un grupo de sobrevivientes del conflicto armado de la ciudad de Medellín? Y a raíz de ello, el objetivo central o general de este estudio fue comprender el proceso de duelo y experiencia de sentimientos morales en un grupo de sobrevivientes del conflicto armado de la ciudad de Medellín. Como diseño metodológico del estudio, pues se utilizó un estudio cualitativo de enfoque hermenéutico con alcance comprensivo. Las técnicas de recolección de información fueron 10 entrevistas semiestructuradas y 2 grupos focales. En la sistematización y análisis de la información se utilizó una matriz de análisis en el programa Excel y para el análisis de la información se utilizó entonces, por lo tanto, el análisis categorial. Se realizó un muestreo en bola de nieve y los participantes de este estudio fueron 32 víctimas del conflicto armado pertenecientes al sector Robledo, San Javier, San Antonio de Prado, Granizal, Bomboná, entre otros. 18 de ellos pertenecientes al grupo Víctimas Sobrevivientes de la Comuna 8 del sector San Miguel La Mansión y 6 integrantes de la Mesa de Víctimas de Medellín. Los hechos de victimización a los que se vieron sometidos los participantes del estudio fueron desplazamiento forzado, abandono o despojo de tierras, confinamiento, desaparición forzada, homicidio y delitos contra la libertad y la integridad sexual. Los criterios de inclusión utilizados en el estudio es que los participantes estuviesen inscritos en el Registro Único de Víctimas, ser mayores de edad y residir actualmente en la ciudad de Medellín. Este estudio se hizo importante justamente desde la asunción, porque se asume que los procesos de perdón y reconciliación requieren trabajos individuales y colectivos de duelo. Para esto, la exploración de sentimientos morales como la compasión, la vergüenza y el deseo de venganza, entre otros, constituye una perspectiva promisoria para recuperar tejido social y confianza en el otro. Es decir, que desde este estudio se llegó a identificar la importancia que puede generar avanzar en procesos indagativos sobre la experiencia individual de las víctimas, pero también cómo son sus procesos de interacción con el medio, desde espacios colectivos y cómo desde los sentimientos morales y el duelo se puede indagar sobre estos dos aspectos. Desde un acercamiento a antecedentes, nosotros nos basamos en el estudio en 3 categorías de análisis. La primera categoría fue el duelo, la segunda sentimientos morales y la tercera víctimas del conflicto armado. Sobre ello, a grandes rasgos, podríamos indicar, en el caso del duelo, se encontró un mayor énfasis en estudios a víctimas desde un enfoque cualitativo, no tanto desde un acercamiento a procesos cuantitativos, ya que el duelo permite acercarse mucho más a la experiencia subjetiva y particular de la víctima. Y entonces, en este sentido, fue interesante identificar que en el caso del duelo no había un interés, por ejemplo, por clasificar en qué etapas se encontraban las víctimas, tendencias en cuanto a etapas o fases en las cuales se vive, sino más qué aspectos hay en la experiencia subjetiva o individual que favorecen o no el proceso de elaboración del duelo. Incluso también identificar cuándo se puede decir que hay un proceso de duelo o no en las víctimas del conflicto. Asimismo, también se identificó
que hay una integración de diferentes marcos conceptuales o teóricos para acercarse al duelo desde perspectivas psicoanalíticas, cognitivo-conductuales, biopsicosociales, psicosociales, socioculturales. Es muy amplio el abordaje del duelo hasta ahora, y en los estudios sobre duelo no hay a nivel de tendencias un interés en quedarse en una sola postura teórica, sino que para hacerlo más amplio, en algunos estudios se ha adoptado el uso de diferentes marcos conceptuales para poder profundizar mucho más en la experiencia de duelo. Y también en los procesos de atención psicosocial o reparación a víctimas, desde programas de intervención, cómo los programas generan un impacto en el proceso de tramitación o elaboración de la pérdida. En la siguiente categoría es los sentimientos morales. Se identificó un mayor predominio de estudios teóricos y desde un abordaje multidisciplinar. Los sentimientos morales han sido abordados desde diferentes disciplinas como la filosofía, la antropología, la sociología, el derecho, y no únicamente desde la psicología. Entonces, es un tema que ha sido muy abordado a nivel multidisciplinar, pero en este sentido se ha identificado un mayor énfasis en estudios teóricos que intenten explicar qué son los sentimientos morales o cuándo se puede hablar de experiencias morales y cómo ellas influyen en las emociones de las personas y en sus conductas. Asimismo, tampoco no se encontró realmente en los antecedentes una delimitación o concertación en clasificar los tipos de sentimientos morales. Más adelante les vamos a mostrar algunos sentimientos morales, y justamente esto lo adoptamos más desde dos autores que ahorita les voy a contar quiénes fueron los autores en los cuales nos basamos, pero en cuanto a antecedentes no había una delimitación de qué puede decir, cuáles son los sentimientos morales que existen o no, sino que todo depende es desde las diferentes perspectivas teóricas de los autores. Y en cuanto a las víctimas del conflicto armado, se identificó un interés justamente en indagar sobre la experiencia individual, sobre el afecto, las emociones que genera en las víctimas, secuelas, por ejemplo, como estrés postraumático, trastornos emocionales. Sí hay un interés en seguir conociendo mucho más la experiencia singular y subjetiva de las víctimas, y también intereses en indagar sobre la categoría moral. En ese caso, con relación a la moral, se identificaron pocos estudios que se interesen en ahondar mucho más en lo que influencia la moral en la experiencia de las víctimas. Por lo tanto, es también un foco o categoría de interés para el desarrollo de futuras investigaciones con víctimas. En cuanto a referentes teóricos, para hablar de manera general, en el caso del duelo nos basamos en Freud, desde el trabajo realizado en el texto Duelo y Melancolía. También Worden, que habla de los mediadores del duelo y la transición psicosocial de Parques, que son ya desde un enfoque más cognitivo o social, psicosocial, que permite identificar qué sucede, por ejemplo, desde la parte de los vínculos que la persona formó con otra persona o con el lugar o con el hecho, cómo era el vínculo que se tenía, y al momento de experimentar el hecho de victimización hay una ruptura o fractura en ese vínculo, y ello como también puede permear procesos de adaptación del sujeto en la sociedad. En el caso de los sentimientos morales, nos basamos en Adam Smith, que es un filósofo, ecónomo, que de hecho ha sido de los mayores precursores de este tema de los sentimientos morales, y el sentido moral de Francis Hudson, que él ha hablado mucho de este tema del sentido moral como la base nuclear de las emociones o los sentimientos morales, el sentido que la persona le otorga a lo que considera que es bueno o malo para sí misma y cómo ello influye en las emociones. Y la ética y emociones políticas desde Martha Nussbaum,
que también ha aportado mucho al estudio sobre las emociones y el sujeto en sociedad, cómo puede ir transformando o adaptándose al medio o al colectivo desde un trabajo por construir o por mejorar en la vivencia de sus propias emociones. Y en cuanto a las víctimas del conflicto armado, nos basamos también en la ley de víctimas, la ley 1448 de 2011, y algunas apreciaciones sobre qué es ser víctimas. De hecho, nosotros también identificamos que un concepto muy interesante que actualmente se ha intentado resaltar mucho más es pasar del lugar de víctimas a nombrar sobrevivientes, como aquellas personas que han adoptado una postura más activa en el medio, que no se han quedado desde una posición pasiva, sino que han intentado transformar su realidad, incluso adoptar ya luego del hecho de victimización posturas de mayor iniciativa social, de mayor impacto social a través de procesos psicosociales. Bien, para que no sea tan expositivo, en lo posible, quisiera contarles que en este momento les voy a hablar de manera general de algunas definiciones o nociones que van a ayudar un poco a conocer o a comprender mucho más los resultados de este estudio, como algunas nociones conceptuales básicas para poder lograr que ustedes se logren contextualizar mucho más en el análisis o la comprensión de los resultados de esta investigación. Una de ellas es la definición de duelo, y para ello se parte de una noción de Freud o definición de Freud, de que el duelo es la respuesta ante la pérdida de lo amado o lo valorado, lo que implica un trabajo psíquico del afectado, quien se debate entre la negación y la aceptación de la pérdida y avanza poco a poco en el camino de renunciar a lo perdido y a reconstruir la vida sin ello. Entonces implica un proceso tanto de identificar que hay una pérdida, pero también de lograr aceptarla y en el camino lograr reconstruir el proyecto de vida, aunque se haya experimentado una pérdida en el camino. Esto tiene que ver con los procesos de adaptación de la persona a su entorno o la creación de nuevos vínculos que le ayuden a ir enfrentando la vida cotidiana. En el caso de los sentimientos morales, desde Smith, estos están ligados a la aprobación o desaprobación de las situaciones, o lo que se considera bueno o malo para la persona, y bajo este contenido moral se manifiestan las emociones. Entonces esto es clave para lograr entender los sentimientos morales como una serie de experiencias emocionales o sentimientos basados en la percepción que la persona tiene o en las nociones que la persona tiene de lo que es bueno o malo para sí misma y para los demás. Y ya en el caso de las víctimas, nos basamos en la ley de víctimas y restitución de tierras, como les indicaba, pero aquí nos encontramos con una realidad muy interesante, y es que esta ley delimita mucho lo que se entiende como víctima, porque en el camino nos encontramos con otro tipo de personas, con muchas personas que se consideran víctimas, pero la ley no las ampara, como por ejemplo el caso de personas que han sido víctimas de algún homicidio de algún pariente, por las BACRIM, bandas delincuenciales, y la ley ampara únicamente a aquellas que han sido más afectadas desde el 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos. Y el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas en las cuales se establecen acuerdos entre las partes que conforman un conflicto, y se cuida mucho a los civiles, a quienes no hacen parte del conflicto, para que el conflicto no genere secuelas o no les genere un daño. Entonces, cuando se produce este tipo de infracciones, es que se puede denominar que hay personas que han sido víctimas. En sí, este es un tema amplio que todavía está en construcción. De hecho, la ley de víctimas se finaliza el próximo año, en un periodo de 10 años se planteó,
y las mismas víctimas identifican que se ha quedado muy corta aún en su implementación, porque es un tema muy amplio, es difícil abarcar los tipos de victimización, los tipos de víctimas, pero también poder llegar a procesos de reparación integral, porque es una problemática que aún sigue vigente. Vamos a pasar entonces ya a la parte central de esta presentación, y son los resultados, que los dividimos en 4 partes. La primera parte o la primera fase son los factores que intervienen en la experiencia de duelo. La siguiente son los factores que posibilitan la elaboración del duelo. La tercera, sentimientos morales hacia las víctimas, los victimarios y la sociedad. Y la cuarta, la convergencia entre la experiencia de duelo y los sentimientos morales. En cuanto a factores que intervienen en la experiencia de duelo, es clave indicar o señalar el significado de la pérdida desde una revisión de los vínculos que la persona tenía o el vínculo que la persona tenía con el lugar, con otra persona, con el contexto en el que se encontraba, con algo con el cual tenía una relación vincular afectiva y que por lo tanto de un momento a otro estaba y ya no, pasó de estar a no estar. Entonces desde ahí es importante, nosotros en el estudio tuvimos muy presente qué significaba la pérdida para la persona, la representación, el significado que le daba, qué significaba para esa persona haber sido desplazada, que le hubiesen asesinado a su madre, a su hijo, qué significado le daba, porque esto permite indicar e identificar mucho cómo es ese proceso de elaboración de duelo para ellos. Vamos entonces en este momento con relación a la pérdida, citamos un fragmento de una de las participantes que permite graficar o permite ilustrar un poco lo que sucede con la pérdida. Era como mi apoyo emocional, era la persona que me brindaba seguridad en ese entonces, no solamente una seguridad económica, la que entraba la comida y nos tenía la vivienda, sino porque además era la única persona en la cual yo podía contar en ese momento. Entonces, sí, realmente era un apoyo muy grande y era un vínculo también muy grande, porque para ese entonces ella era mi todo. Entonces, en este caso, en la participante, perdió a su madre a raíz del conflicto, y cuando está la experiencia de que había una gran dependencia hacia alguien y ya no está, eso mueve el mundo de supuestos o moviliza a la persona con relación a su sentido existencial, diferente a una persona que no tenía una posición tan dependiente hacia un ser amado, hacia una persona con quien había formado un vínculo. Entonces, en sí, la comprensión o identificación del significado de la pérdida fue importante en este estudio para lograr comprender la experiencia de duelo. Como consecuencias, se identificó el mundo de supuestos. Al conocer cómo ocurrieron los hechos, se rompe con el mundo de supuestos de la persona, lo que genera la experiencia de no saber qué hacer ante ello, y se adopta la estrategia de revisar la posibilidad de encontrar algo que compruebe la existencia de los supuestos, pero no se encuentra contenido alguno que los reafirme. Por tanto, surge la dificultad para creer y aceptar de inmediato lo acontecido. El mundo de supuestos hace referencia a lo que la persona piensa, las creencias que la persona tiene sobre sí misma, sobre el mundo, sobre el entorno, como por ejemplo, que los vínculos siempre van a estar, que los seres amados, o si se está en un lugar, siempre la persona va a estar allí. Y desde el mundo de supuestos, cuando se presentan actos, por ejemplo, de victimización, hechos de victimización, se rompe o se fractura el mundo de supuestos de la persona. Por ello, surgen pensamientos en el momento después de ocurridos los hechos, como esto es una pesadilla, yo estoy soñando, eso no es cierto. Es difícil para la persona creer la situación, de hecho, por eso en algunos casos se niega el acontecimiento, y el mundo de supuestos permite también identificar qué factores hay que transformar en el caso de la persona para lograr restablecerse o ir elaborando la pérdida desde una transformación del mundo de supuestos.
También se identifican consecuencias como pérdidas materiales y simbólicas. Se dejan lugares, prácticas culturales y acciones específicas por asociación con los eventos de victimización. Uno de los participantes expresaba: yo me levantaba en las mañanas y salía a tirarme a ese río con mi primo. Eso se perdió. Ya a los lugares donde nosotros íbamos ya no podemos ir. Entonces, además de la pérdida a nivel vincular, también se puede hablar de pérdidas, ya en este caso, más tangibles o fácticas, desde pérdida de materiales o pérdidas simbólicas, desde algo que era importante para la persona y ya no puede volver a ello. Asimismo, se identificaron secuelas físicas y emocionales, como somatizaciones. A raíz del hecho ocurrido, la persona desencadenaba algún tipo de enfermedad a nivel biológico, también continuas experiencias de miedo, ira y tristeza que se presentan en el caso de duelo en la víctima luego de ocurridos los hechos. Y esto se puede expresar a través de, o ejemplificar a través del ejemplo de dos participantes. Como yo perdí a mi esposo, 2 hijos y desaparición forzada de un hermano mío, entonces me dio mucha depresión. A raíz de eso, mi mamá quedó enferma, mi mamá lloraba mucho y nosotros también. Lo siguiente, el punto 2 de los resultados, son los factores que posibilitan o permiten la elaboración del duelo. Dentro de ellos se encuentra la transformación del mundo de supuestos. El proceso de duelo requiere no solo la renuncia o reubicación del vínculo con lo perdido, sino la revisión y la transformación del mundo de supuestos que le permita al doliente acomodarse a la nueva realidad de la vida. Un ejemplo de ellos es lo que identificó, lo que expresó uno de los participantes. En este caso, nosotros utilizamos seudónimos para clarificar y para poder presentar fragmentos del discurso de los participantes, pero con la claridad de que utilizamos seudónimos, no son los nombres reales. Sentí que perdí mi vida y de hecho después de la muerte de ella siento como si hubiese vuelto a nacer y me tocó construir de nuevo una vida ya muy diferente y hacerme la idea de una vida en la cual ella ya no iba a estar. Es decir, que en este caso se presentaba la aceptación o la renuncia de que esa persona ya no estaba, en este caso era la madre, pero también aprender a seguir adelante con su proyecto de vida y a seguir viviendo, aceptando de que ella ya no estaba. Otro aspecto que permite elaborar el duelo es el hecho de repensarse desde nuevos escenarios que se identificaron en los participantes. Por ejemplo, se descubrieron nuevas habilidades para el liderazgo a través de grupos de participación y atención psicosocial a víctimas y procesos de reconstrucción de memoria. También se afirma el apoyo familiar, acudir a Dios como mentor emocional, la literatura para una mayor comprensión de las situaciones que vive el país. Hay una mayor sensibilidad. En el caso de los participantes del estudio se identificaba una mayor sensibilidad social, una capacidad más crítica de analizar situaciones sociales, políticas, de reivindicación de derechos, y todo ello se generó a raíz de la experiencia de victimización, del hecho victimizante o los acontecimientos victimizantes. Y enfocarse más en sí mismo y en la búsqueda de su propio bienestar. La siguiente parte son los sentimientos. La siguiente fase de los resultados son los sentimientos morales después de ocurridos los hechos, que están muy ligados ya a sentimientos tanto hacia las víctimas como también hacia los victimarios y hacia la sociedad. Entonces vamos a presentar en esta parte algunos sentimientos morales desde Adam Smith, que propone Adam Smith y Martha Nussbaum, y que se identificaron en el discurso de los participantes del estudio. Uno de estos sentimientos fue la compasión. Este sentimiento se experimenta al apreciar el grado de dolor que se pudo haber ocasionado a otras víctimas. También se identifica la sensación de lástima al recibir noticias sobre el estado posterior en el que pueden encontrarse los victimarios, como por ejemplo saber que también los asesinaron, que al final terminaron padeciendo algún tipo de enfermedad grave o que los arrestaron
y que están presos. Y también se identificaba que ellos, si bien era muy marcada la compasión hacia las víctimas, a otras víctimas, sí en el camino se identificaba que también algunas personas sentían compasión por los victimarios, sobre todo al saber sus condiciones finales, las condiciones en las que terminaban. El sentimiento moral de indignación, al pensar en no poder hacer nada o sentirse impotente al momento de actuar frente al hecho ocurrido. La justicia, en atribuciones referentes al acto de proporcionarles una reparación integral, al esclarecimiento de la verdad, a que se tomen represalias contra los victimarios o a que los hechos sean cobrados por un ser supremo. El resentimiento, como sentimiento moral, se admite, en este caso, la ausencia de este sentimiento a raíz de recibir noticias sobre situaciones a las que se han visto sometidos los victimarios. Por ejemplo, ser arrestados por autoridades legales, como les contaba. Asimismo, se asocia la decisión de dejar de experimentar el rencor por percepción de su posible influencia en afectaciones en la salud. El resentimiento es un sentimiento moral que se presentaba mucho al inicio, luego de ocurridos los hechos, a corto plazo se experimentaba mucho el resentimiento hacia los victimarios, pero luego en el camino, con el transcurso del tiempo, cuando ya conocían o recibían información sobre ellos, el resentimiento iba disminuyendo. Y también algunas personas expresaban que si ellos se quedaban con el resentimiento, con el rencor, eso les estaba afectando mucho su salud, porque pensaban que ellos podían estar sintiéndose mal, guardando rencor, pero la otra persona podía estar tranquila y que no era justo y que era más un acto que partía de sus decisiones, de ya decidir no guardar tanto rencor, de decidir perdonar, que eso lo vamos a ver más adelante, y cómo ellos identificaban también cómo a través de dejar el resentimiento, el rencor, ellos podían identificar cambios en su salud física y emocional. Esto no quiere decir que haya una justificación del hecho por parte de los participantes que se haya indicado esto, sino más una decisión o postura que algunos identificaron, que decidieron tomar para no quedarse en el rencor, ya que identificaban que generaba efectos en su salud física y emocional. Faltan 10 minutos. Ok. El siguiente sentimiento moral es la vergüenza. No se manifestó una gran recurrencia de este sentimiento, no era muy recurrente en el discurso de los participantes, pero sí se llegaba a afirmar la necesidad de que en algunos casos se disminuyera el miedo, se perdiera más el miedo y la desconfianza para reconocerse como víctimas y admitir socialmente los hechos que le ocurrieron, aceptar que le ocurrió, incluso en este caso lo hablaban mucho cuando debían o requerían de algún tipo de atención u orientación con el tema del registro en la unidad de víctimas o solicitar algún tipo de auxilio o de ayuda desde la reparación integral a las víctimas, tanto reparación por indemnización o reparación a nivel emocional desde programas o procesos de acompañamiento psicosocial, y que al principio sí había un sentimiento de vergüenza, pero que en el camino, cuando ya ellos iban aceptando lo que les sucedía, esto desaparecía, esta experiencia. El sentimiento de venganza. Se admiten deseos y pensamientos iniciales de venganza hacia los victimarios, pero desde su sistema de valores se impide buscar maneras de hacerlo, restringiéndose al acto de llevarlo a cabo. Por ejemplo, algunos participantes indicaban que al inicio ellos pensaban, se sentían indignados y pensaban, qué bueno hacerles algo, qué bueno que les pase lo mismo, qué bueno que ellos paguen por lo que hicieron. La venganza estaba muy presente, pero en su mayoría todos identificaban que no eran capaces, que del hecho de pensar en que eso también iba a generarle posiblemente más daño o más afectaciones, impedía que ellos buscaran la manera de que se pagara por lo acontecido. En este caso también todo depende mucho de cada hecho de victimización,
cómo las personas también iban experimentando sentimientos morales, pero con relación a la venganza, sí era clave que se presentaba más a corto plazo, luego de ocurridos los hechos, pero ya a largo plazo ya no estaba tan presente. El sentimiento de culpa, en este caso se encontraron dos vertientes. Una es donde la víctima se interroga e intenta buscar en el yo las causas de lo ocurrido. ¿Qué hice? ¿Qué me faltó hacer? Si yo le hubiese dicho que hiciera esto, que no fuera. Surgían en ellos, en algunos casos, cuestionamientos o interrogantes sobre lo que ellos quizás hubiesen hecho y no lograron hacer. Y en algunos casos se justifican los actos. También hay la otra vía, es cuando se alude a otros sujetos o factores externos al yo. En algunos casos se justifican los actos cometidos por algunos victimarios, cuando sus acciones fueron sometidas al mando de una figura de mayor poder. En el caso de la culpa, entonces se identifica muchas veces que al inicio también sucedía que se intentaba buscar la culpa de lo acontecido en el sí mismo o en factores externos, en otras personas, pero también en el camino había un tipo de justificación o un intento por comprender las causas de lo sucedido, y cuando se intentaba comprender más las causas disminuía la sensación de culpa. Entonces, si sabían de algún tipo de persona o de grupo que generó los hechos, cuando identificaban que ellos también eran en un sentido víctimas por otras personas de mayor poder, eso hacía que en ellos se disminuyera la sensación de culpa hacia los victimarios o también hacia ellos mismos. El perdón como sentimiento moral se identificaba desde la posibilidad de hacerlo o no, o se perdona o no se perdona. Algunos eran muy radicales en la posición de que hay que perdonar y otros asumían la postura de que no es posible perdonar. Por ejemplo, una de las participantes expresaba: no perdonar nos generaba cáncer, eso es un cáncer. Por ello se origina la necesidad de perdonar para disminuir el dolor experimentado y de continuar emprendiendo su proyecto de vida. Quienes hablan de su imposibilidad cuestionan si es real que se llegue a experimentar a profundidad, y asimismo se asocia a una decisión personal el acto de hacerlo o no. La empatía como sentimiento moral se identificó hacia personas que han vivido hechos similares, una mayor, como les decía también anteriormente, sensibilidad hacia aquellas personas que sufren o que también son víctimas o se enteran de nuevos actos o hechos de conflicto que generan múltiples víctimas. Hay una mayor sensibilidad hacia ello, y cuando sobre todo hay personas que están muy expuestas a entornos de conflicto. Pero también se identificaba un distanciamiento de la empatía hacia la experiencia de los victimarios. Algunas personas, en el caso de la compasión, sí podían sentirlo, pero en el caso de la empatía es más difícil esta emoción que se presentara para el caso de los victimarios, de ponerse en el lugar de ellos. Es como inconcebible desde el discurso de los participantes poderse lograr ponerse en el lugar de los victimarios. Es inconcebible este sentimiento moral para ellos. Y finalmente, la gratitud aparece al reconocer apoyo social, familiar e institucional, valoración de procesos de acompañamiento psicosocial y profesional, y también se encuentra cuando se distinguen logros personales y nuevas experiencias que nunca pensaron haber vivido. Y la última fase de los resultados es la identificación de relaciones o convergencias entre el proceso de duelo y la experiencia de sentimientos morales, como se identifica en el relato de Marcos. Cuando yo los veía antes sentía indignación, ya no, ya siento como paz y perdón, porque así uno le apuesta a la paz, porque tanto que soñamos con eso, y yo digo que para poder lograrlo hay que sanar. En contravía, cuando no han disminuido sentimientos como el resentimiento, rencor y el deseo de no perdonar, se dificulta en mayor medida la tramitación del dolor. Identificado en el discurso de los participantes en fragmentos como: no los he perdonado y creo que yo nunca los voy a perdonar,
porque para mí se hace inconcebible que una persona tenga la sangre fría y siento la misma rabia, me da todavía la misma ansiedad, incluso todavía siento esas cosas acá interna, esa cosa acá interna, como esa palpitación acelerada, como que las manos me empiezan a temblar un poco. Entonces, en sí, había una relación entre el acto de perdonar, de decidir, realizar procesos de transformación de los sentimientos, de las emociones, de elaboración del duelo, en un impacto en su salud, una mejoría, una percepción de mejoría en su salud física y emocional, pero también en algunos casos, cuando todavía había el dolor seguía, aún después de varios años, un largo tiempo, el dolor en algunos casos se presentaba en algunos participantes o se presenta en algunos participantes y de base se identificaba que en ellos hay una posición de no perdonar o de no concebir el por qué lo acontecido o el para qué, y por lo tanto hay todavía una serie de sentimientos como el resentimiento, la ira, cuando se evoca el hecho, incluso también que se traslada a síntomas emocionales o fisiológicos. Ya a manera de conclusión, se afirma la relación directa entre los sentimientos morales y los procesos de elaboración y tramitación de la pérdida. En este caso, ello se debe a la influencia que los sentimientos morales como experiencias emocionales basadas en la percepción de la moral de la víctima, cómo puede influir en que la persona perciba que avanza en su proceso de elaboración o tramitación del duelo o de la pérdida. También se identifica la toma de decisiones por parte de la víctima como un factor que entra en juego en la transformación de los sentimientos morales y con ello en el favorecimiento de los procesos de elaboración del duelo. Y finalmente se puede identificar ya desde este estudio de manera general que avanzar en el proceso de duelo y en la transformación de sentimientos morales hacia el perdón y la reconciliación viabiliza la adopción de nuevas posturas sociales y el fortalecimiento del tejido social en población sobreviviente del conflicto armado. Bien, muchas gracias. Entonces, Perfecto, en este caso agradecemos a Liz Diana la socialización que nos ha venido realizando. En este momento abrimos los micrófonos para quien tenga algún comentario o alguna duda frente a la exposición desarrollada. Les recordamos que es a través del chat que deben de realizar las preguntas. No sé si alguien tenga algún comentario que desarrollar. Acá nos dice Osiris, excelente presentación, muchísimas felicitaciones. No sé, alguien que desee hacer algún comentario o generar alguna pregunta. Alice, no sé si de pronto quieras agregar algo más. sí, Juliana. Dale. Creo que algo muy interesante de esta investigación es que justamente introduce el tema de la moral y cómo ello puede influir en la experiencia de las víctimas o de los sobrevivientes del conflicto armado, tanto después de ocurridos los hechos como también ya más adelante a corto y a largo plazo. Y justamente identificar que esto se relaciona también con procesos de elaboración del hecho, de victimización. Pero también en el camino surgió el interrogante de este estudio, que también sería interesante más adelante que existan futuras investigaciones que se ocupen en indagar sobre ello, por ejemplo, en el caso de los sentimientos morales, pero más en los victimarios, en aquellas personas que de alguna manera han generado los hechos, han estado detrás de ello
y justamente esto permite desde la moral, desde los sentimientos morales, identificar qué factores en la realidad psíquica de la persona pueden influir en llevar a cabo este tipo de actos o en no llevarlos a cabo. Entonces, en sí, creo que este estudio también abre muchos interrogantes, no agota todo lo que es, por ejemplo, los sentimientos morales, el tema del duelo también es una categoría muy amplia, no lo abarca todo, pero sí tiene un acercamiento a algo muy interesante y es justamente cómo la elaboración de las víctimas o la reconciliación o los procesos de transformación de las víctimas pueden estar permeados por los sentimientos morales, por la moral. Muy bien. Acá interviene nuevamente Osiris y nos dice, el trabajo con las víctimas siempre será de mucha construcción y en cada nueva pregunta sale muchísima más información. Yo he trabajado el desplazamiento y todo lo que hay alrededor desde mi pregrado. Soy víctima y mi familia es víctima. Por tanto, mirar qué ocurre con ellos y cómo van superando o vamos superando estas situaciones es algo complejo e individual. ¿Ahí qué le podemos decir a Osiris? Osiris dice algo que parte desde su realidad, también desde la experiencia que ella ha vivido y justamente algo que se identificaba en este estudio es que es algo muy amplio el trabajo con las víctimas, pero también en los casos de personas que ya asumen posturas sociales, que comienzan a ser mucho más críticas y comienzan ya a intentar a generar procesos de transformación social, permite que se denominen más como sobrevivientes del conflicto, que en sí, desde lo que ella nos cuenta, es algo que ella, desde la posición, el trabajo que ha tenido con víctimas, está logrando hacer como sobreviviente, no nombrándola como víctima, sino como una sobreviviente. Y claro, esta definición de víctimas sobrevivientes también, como ella dice, abre más interrogantes, pero lo que es claro es que justamente procesos de investigación y de acompañamiento que generen más un impacto en la dimensión psicológica permite que haya un mayor bienestar en las víctimas. De hecho, también hay algo y es que nos encontrábamos con la realidad de que en el caso de las víctimas han sido sobreinvestigadas o incluso sobreintervenidas en algunos sectores y ya hay una serie de resistencias para participar de este tipo de procesos, porque ellos lo que buscan más es ver cambios, un impacto real en sus vidas para abrirse a procesos de intervención o de acompañamiento, ya sea a nivel psicosocial o desde otras disciplinas. Entonces, es como decía Osiris, es un tema amplio, que de igual manera siempre va a abrir interrogantes. Ella habla acerca de el tema de redes de apoyo, ¿sí? Entonces, hemos hablado un poco acerca de todo el proceso, de las familias, de las ausencias, de los duelos, pero dentro del ejercicio, ¿qué papel juegan las redes de apoyo? Es un papel fundamental. De hecho, esto estaba incluido, aunque por cuestiones de tiempo lo abarcamos de una manera general, en la parte de repensarse desde nuevos espacios y dentro de ello están las redes de apoyo, fortalecer los lazos, el tejido social desde la participación de grupos de acompañamiento psicosocial. De hecho, en el discurso de los participantes se resaltaba el trabajo de algunos programas o instituciones, como las escuelas de perdón y reconciliación, también desde algunas comunas, cómo se ha dado un acompañamiento a las víctimas desde la alcaldía o desde otro tipo de instancias que les han ayudado a ellos a sentirse acompañados. De hecho, identifican que al participar de estos espacios se sienten más comprendidos, porque hay algunas personas con las cuales se identifican, ya que también han presenciado o vivido acontecimientos de victimización. Entonces, efectivamente, esta parte de las redes de apoyo es fundamental y para lograr acompañar mejor a las víctimas es un proceso que es importante seguirlo fortaleciendo. Muy bien, no sé si el profe Jair quiera agregar algo frente al desarrollo o dentro de la intervención que ha desarrollado Alice Dayan. No, pues comentar que, pues muy bien la exposición en primer lugar,
Alice, y también una cuestión que sería importante retomar y que le voy a preguntar a Alice para que nos amplíe un poquito, es el hecho de esa diversidad que hay dentro de las víctimas. Es decir, Alice también entrevistó, digamos, población LGBTI que era víctima del conflicto armado, mujeres, personas afro. Entonces, ¿cómo cambia, digamos, esa percepción que tienen sobre esos sentimientos morales, dependiendo, digamos, cada uno de esos sus sectores o sus poblaciones? ¿No es cierto? Si hay un cambio, si no lo hay, o si es, se mantiene como la misma línea, o qué se pudo observar en esos aspectos, Alice. Gracias, Jair. Sí, efectivamente, quizás no logramos abarcarlo en esta presentación, pero es muy diverso, son muy diversas las perspectivas o posturas, dependiendo de si pertenecen a grupos indígenas. En este caso no logramos entrevistar a personas afrodescendientes, pero sí de población LGBTI, y justo desde allí se identifican diferentes perspectivas, apreciaciones, por ejemplo, algunos que asumen posturas más de liderazgo que otras personas que han sido víctimas de otro tipo de hechos, pero también está la parte de las diferentes etapas, porque en este estudio se entrevistaron un rango de edad de participación desde los 19 a los 70 años aproximadamente. Entonces participaron jóvenes, adultos y adultos mayores, y justo desde allí era muy diferente la experiencia o las posturas que ellos decían tener con relación al hecho de victimización. Efectivamente es algo muy amplio, pero sí también a raíz de ello se identifica una mayor participación en espacios sociales de población adulta y adulta mayor, especialmente de un rango de edad de los 30 a los 60 años aproximadamente, y poca participación de población juvenil. De hecho, en algún momento se identificaba la necesidad de que se formen más a los jóvenes, o se les instruya o se permitan espacios en los cuales los jóvenes que van a ser el futuro de las víctimas, representantes de las víctimas, puedan formarse mucho más y puedan ser más activos en cuanto a la participación a procesos de, por ejemplo, de revisión de la implementación de las leyes, como por el caso de la ley 1448 del 2011. Y justamente sí es algo que efectivamente, como dice Eduardo, es muy diverso dependiendo también del lugar, el contexto en el cual se encuentre la víctima. Sí, muy bien. El ejercicio obviamente abarca quizás uno de los temas más importantes actuales dentro de nuestra sociedad. Hoy estamos en un proceso de posconflicto que ha venido generando también muchos aprendizajes, pero esto dentro de este ejercicio de investigación en el tema político, ¿cuál podría ser como la opinión o la percepción que tienen desde el mismo contexto del proceso de posconflicto? En ese sentido, desde una perspectiva más política, sí se identificaba desde este ejercicio, se lograba identificar en el contacto con las víctimas, que tanto desde la observación como también desde las entrevistas realizadas, que hay una necesidad de seguir trabajando incluso por los victimarios, por procesos más dirigidos a la experiencia de los victimarios. Y justamente también se cuestionaba mucho desde el caso de la ley de víctimas y restitución de tierras, lo delimitada que es, y que muchas veces a nivel político y estatal restringe mucho su implementación. En ese sentido, también surge desde el caso de las víctimas un interés porque a nivel político se sigan haciendo reformas y se les siga acompañando mucho más a aquellas personas que quizás no amparan la ley, pero también que se haga un buen seguimiento de la implementación de la ley para que justamente se siga avanzando desde el posconflicto en la reparación integral a las víctimas. Muy bien, muchas gracias, Alice. No sé si alguien más tenga alguna intervención o comentario. Bueno, igual agradecemos la presencia de Alice el día de hoy, la presencia de todos ustedes por este espacio tan importante que
hemos cada uno de nosotros sacado para conocer este resultado de investigación. Agradecerle a Alice, agradecerle al profe Yair, agradecerle a Eliana, quienes se han acercado al área de extensión para que apoyemos este ejercicio. Los felicitamos y obviamente agradecemos a todos ustedes el hecho de que nos hayan acompañado. Invitarlos nuevamente a que estén muy presentes de todas las actividades que tenemos programadas para ustedes y no siendo más, entonces les deseamos una excelente tarde. Alice, muchas gracias. Profe Yair, muchas gracias. Gracias, Juliana, Juliana. muchísimas Gracias. gracias. También a Yair y a todas las personas que Asistente. participaron y asistieron al evento. Muchísimas gracias a gracias. todos. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias a todos.